¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Che, Ernest, ¿por qué no pones la cámara o sacás la foto? Parecés Temujín, hermano. No, porque es la única que encontré. Tengo que empezar a buscar más. Sacarme yo fotos. Pero las que tengo son las que tenía en el hospital y no creo que. En la clínica, perdón, y así todo entubado quedó medio feito. Tengo que ver qué onda. Simplemente sacate una selfie y ya está. Sí, pero hola. bueno. A ver, lo que para vos una selfie es, lo hago en 2 segundos. Yo necesito toda una superproducción de 2 días para entender cómo mierda se usa. ¿Me entendés? El otro día quise poner el coso del Zoom, pasarlo del celular a la computadora y hace 3 días que me están cargando, boludo. No sé si me explico. O sea, Sí, se entiende, Ernest, tranca. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, profe? Bien, hola, bien, ¿cómo profe, andan? ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien por ahora. Mejor Le así. pido disculpas por no estar la clase pasada, es que ese día me habían ido a dar la vacuna y no llegaba con el tiempo. No, buenísimo, por lo menos te fuiste a dar la vacuna, eso no es menor. Antes de que empecemos las clases, yo no la vi, pero me recomendaron, por si alguien quiere ver, hoy a las 11 de la noche dan una película en Canal Encuentro que se llama Contra Paraguay, que es con una visión nueva historiográfica. Esta no la vi, me la recomendó un profe, así que bueno, la idea es que si es Canal Encuentro a las 11 de la noche se llama Contra Paraguay. Digo, por si alguien quería, de lo que habíamos hablado, otra visión de la guerra del Paraguay. Buenísimo, gracias. De nada, por ahí alguno si queda la noche o no, digo, fíjense. Bueno, vamos a esperar hasta 35 y vamos a empezar. ¿Y no pudieron ver el partido ayer al final? Sí, pudimos. Una parte igual estuvimos en clase, pero de hecho el primer gol creo que lo vimos todos acá, pero después sí. Se copó Jacu. Menos mal, a mí me pasó que yo me enteré en el cuarto gol, en realidad, creo que fue cuando terminé. Ahora no hay más los lunes, en principio. No, el próximo es el sábado. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Facundo? Bueno. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, hoy vamos a trabajar en realidad. ¿Se acuerdan que veníamos viendo límites, fronteras, territorio, territorialidad? Bueno, hoy vamos sobre todo esto, que es lo geográfico, vamos a agregarle algo más que tiene que ver con las migraciones, ¿sí? O sea, cómo esto afecta en función a las migraciones. Vamos a ver si puedo compartir. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Sí, se ve, Sí. Bien. ¿Te puedo hacer una consulta con Sí. respecto a esto? No sé si, o sea, a ver, es algo que me pasó el otro día.
intentando ayudar a una de mis nenas con el tema justamente de territorio, ¿cómo se llama? Nacionalidades, fronteras, etcétera. Con el tema de, la profesora les había pedido cuál era la diferencia, o si había alguna diferencia entre nación, o sea, entre nación y país, y si habían fronteras entre países, y después tenían que buscar pueblos que sean nacionalidades, pero que no sean países. Y eso, ¿cómo juntarlo con las fronteras? O sea, si las fronteras existían o si no existían. Y ahí me terminé de marear, porque yo, digamos, el ejemplo más fácil y más claro para hacérselo entender a ella es el de los gitanos. Pero me dice, bueno, ok, ¿y en dónde están? ¿En qué país? ¿En dónde los encuentro? ¿En Europa o en América? En cualquier lado. Ahí ya se me fue, porque eran nación, es una nación, es un país, tienen una frontera, ¿no? Digo, bueno, hablalo con la profe que ella te termine de explicar. Claro, en el caso de los gitanos, en realidad... Digo los gitanos porque, bueno, fue el ejemplo más claro y que me salió en el momento, pero pueden ser otros, ¿no? Teóricamente es una nación sin Estado. Teóricamente, porque en algún momento, lo que pasa es que en algún momento venían de algún lugar. Ahora, después se transforma en una religión, una cultura determinada, entonces no tiene país. ¿Sí? Habría que ver cómo decía el trabajo para poder definir a qué apuntaba la profe, ¿sí? Para poder ver cómo lo definimos, porque es muy difícil. No sé para qué lo pretendía, pero digo, seguramente quería que... Supongo que sería justamente esto, el tema de los límites, de las fronteras, de los países, el tema de las migraciones, de por qué uno se va de su país y va a otro país, o sea, entonces esa persona que es, o sea, si es de ese país o si es de otro, y bueno, y de ahí derivó en esto. ¿En qué año o grado está? Está en tercer año de secundaria. Ah, está bien. Puede ser que esté trabajando sobre eso. Es muy probable. Con el tema de migraciones, fronteras, bueno, de alguna manera es lo que empezamos a rearmar, porque eso se lo deben haber preguntado en geografía también. Entonces, la idea es lo que empezamos a rearmar. Esto lo dan en líneas generales los profes de geografía, pero me parece como importante empezar a trabajar un poquito con esto. Bueno. El tema de asociar migraciones a fronteras y trabajar algunas cuestiones. En principio, en realidad, una de las cuestiones, el que se maneja con el tema de las migraciones y los refugiados, se llama ACNUR, y que dice que en el 2017 hubo 68 millones de personas que habían sido expulsadas de sus hogares por guerra, violencia o persecución. Estos son refugiados, que también son migrantes, pero que es otra categoría. Yo para ir sumando algunos otros temas. Y en estas migraciones, a través de cruzar fronteras, es lo que hablábamos antes, que la frontera era como algo simbólico entre dos naciones, donde hay movimientos de distintas de población, pero además es donde termina el concepto de Estado-Nación. Me pareció importante, no sé si se ve, hacer un simple recorrido. ¿Cuáles son las... Tengo un montón de gente ingresando, por eso me hace un lío en la pantalla. Digo, ¿cuáles son las posibles causas de migraciones o cómo sería el tema? Primero, aunque parezca una tontería, cuando hablo de movimiento migratorio estoy diciendo que la emigración es la salida de un país hacia otro y la inmigración es la entrada. Ahora, la misma persona es emigrante de un país e inmigrante en otro, ¿sí? No es que son personas diferentes. No sé, mi abuela era emigrante de España y era inmigrante en la Argentina. Esto que parece tan simple, a veces cuando hablan con los chicos hay que aclarárselos, porque a veces no lo recuerdan.
¿no? Que la migración es todo el movimiento. Y entre punta y punta de la emigración, de dónde sale hacia dónde entra como inmigrante, ahí es donde cambia el nombre. Porque según cómo lo reconoce el otro. Si se va, emigra, cuando ingresa, inmigra, pero es el mismo. Y a todo esto se llama movimiento migratorio. Dentro de las causas más comunes que hablábamos la otra vez eran las económicas, que tienen que ver con el desempleo, entonces busco, o sea, la migración se da porque voy buscando otro empleo, o para tener una mejor calidad de vida. Las causas políticas son las guerras, las persecuciones, el exilio. Otra causa es catástrofes naturales, frente a un huracán, frente a un tsunami, frente a un terremoto, puedo decidir irme. En relación a los tipos de migraciones, pueden ser, según la naturaleza, o sea, según qué son. Si son libres, o sea, o voluntarias o forzadas. Forzadas son todas aquellas por las cuales me obligan a irme del lugar donde estoy. Las voluntarias son decisiones personales. La duración puede ser temporal, me voy a trabajar 3 meses y vuelvo, o definitiva. Y pueden ser migraciones, también se llaman, cuando son internas o internacionales, ¿sí? Son cosas muy simples, pero me parecía importante, pido disculpas si todos lo saben, pero digo, era como hacer un resumen chiquitito de los términos que vamos a empezar a usar. ¿Preguntas? No. O sea, cuando hablamos de una emigración interna, ¿no? Sí. Los santiagueños se vienen para Buenos Aires. Sí. ¿Decimos que emigran de Santiago? No, son migrantes. Simplemente, o sea, no se habla ahí ya de migración o inmigración. No, porque no entran ni salen de un país. Entonces se habla directamente de migraciones. Claro, profe, como la del campo a la ciudad cuando Exacto. instaló el desarrollo del capitalismo. Exacto, se habla directamente de migraciones. Se utiliza el tema de migración e inmigración cuando hay una salida y una entrada. Yo nunca lo había pensado así, profe, pero como lo dice, me hace pensar en el emigrante, porque uno siempre piensa en el inmigrante como alguien que viene a tu zona, pero si vos lo mirás como que es el mismo que emigra, también es como que te posicionás de otro lugar y lo mirás como alguien que está buscando algo, que está saliendo de un lugar por algo. Exactamente, la idea es esto, ¿no? Repensar cómo miro a ese otro que está entrando, ¿sí? Pero que por otro lado está abandonando un lugar de origen. No es alguien que... El sentido de pertenencia, profe, si yo me voy a algún lado, ya desinstala que estoy emigrando, el sentido de pertenencia, y del que te recibe ya no estaría ese sentido, sino que serías el extranjero. Exactamente. Digo, por ahí parece, les pido disculpas si les parecen que son cosas muy obvias, pero me parecía que por ahí a veces, nada, para que ustedes lo recuerden cuando hablen con los chicos, porque esa es la idea, ¿no? A veces damos por sobreentendidas cosas y no vale la pena, porque uno puede llegar a entender diferente o mal. Bien, esto para hacer como un recuento en general. Y esto es en función, en líneas generales, de por qué se llevan a cabo grandes centros o concentraciones de población en función de que son lugares que atraen a los inmigrantes, ¿no? En realidad tienen que ver, o por características, no es que uno se va a cualquier lugar, excepto que sea un exilio obligatorio, no sé, forzado y demás. Nadie quiere estar en el desierto, digo, nadie quiere estar en el mar cuando los balseros intentan salir. Lo que sí se busca es que hay como dos características importantes. Hay características físicas, que hay agua, clima templado, valles, llanuras, recursos minerales. Esos son los lugares a donde más gente va, porque ahí se concentra. Otras son humanas, que pueden ser porque históricamente están pobladas, porque hay una gran actividad económica o hay una política de los gobiernos para que vengan los inmigrantes. Y los grandes focos de población han sido Asia oriental y meridional. Esto sería en realidad
India, China, Japón, Europa, el noroeste de Estados Unidos. Otros serían el Golfo de Guinea, el Valle del Nilo, el México y la costa atlántica sudamericana. Estamos hablando en relación a qué otro, ¿no? El Golfo de Guinea es en relación a las poblaciones africanas. Por eso me parecía importante que ustedes vieran este mapa, donde hay una serie de migraciones, por ejemplo, que nosotros no registramos en el África. Nosotros siempre las pensamos las migraciones cuando entran a América, ¿no? Pero en realidad internamente hay muchas, entre Nigeria, Zaire, Angola, Gabón, digo, acá hay una serie de migraciones muchas veces forzadas por esta cuestión de los problemas que hay entre las distintas tribus, además de la explotación de los suelos, la idea de la instalación de algún lugar donde se extraen recursos minerales, entonces la mano de obra se traslada de un lugar a otro. Hay otro lugar muy importante que es esta, la que yo les decía antes, que tenía que ver con lo que llamábamos el Oriente, especialmente en la zona que está relacionada con China, ¿no? Y con Borneo, Sumatra, en la India, en esta zona que está relacionada con el petróleo. Entonces hay muchos sectores que van hacia Arabia o hacia Egipto. Tenemos hacia la costa del Pacífico, la zona de California en líneas generales, o en Miami, y en la Argentina como un lugar también de llegada de inmigración de los países limítrofes en líneas generales. En este otro mapa ven cuáles son los destinos más solicitados. Depende de las épocas también. Bueno, Buenos Aires, Porto Alegre, San Pablo. Esto tiene que ver con los inmigrantes, en realidad, latinoamericanos. De México y el traslado de El Salvador y de Guatemala hacia Tijuana para pasar a Estados Unidos. Lo que sería Europa del Este, el norte de África. Miren, estos son los movimientos que nosotros vemos con los balseros en el Mediterráneo. ¿Sí? Profe, ¿no puede leer la referencia porque no se alcanza a ver de los colores? A ver, yo las veo chiquititas. La realidad es, los más claritos, estos, ¿sí? Son aquellos que tienen un crecimiento, que tuvieron un gran crecimiento en un momento y que ahora tienen menos, son más, reciben menos cantidad de inmigrantes, ¿sí? El color lo que va a determinar es, cuanto más oscuro, mayor cantidad de destinos de migraciones, ¿sí? Entonces, tenemos los países centrales. ¿Por qué digo Australia? Porque Australia tuvo una migración en una época y ahora tiene una política migratoria muy particular. Toda la zona que le decía el Medio Oriente, el sur de África, el norte, Europa del Este y la zona de Turquía, y todo lo que tiene que ver con América Latina, ¿sí? Y después lo que se me ocurrió es, porque uno tiene una idea romántica de las migraciones, que no lo es, entonces me pareció buscar algunas de las fotos de lo que significa ser migrante en determinadas circunstancias y distintos lugares, ¿no? Porque mientras acá es en Latinoamérica, esta, como verán, tiene que ver con el cruce del Mediterráneo. Y por último, antes de que empecemos a charlar, me pareció muy interesante este poema que tiene que ver con lo que algún compañero decía recién, que uno no lo mira del otro lado, ¿no? Que se llama Inmigrante, que se escribe en España en 1948. Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro, corazones en las manos, el cielo sobre un desierto en su mirada, con una familia y un país escondidos dentro de la cabeza. Los inmigrantes tienen muchos hombros, muchos corazones, muchas manos, muchas piernas. Entran en las tiendas, en los bancos, en los locutorios, en los bares, con fotografías enmarcadas bajo un brazo, con féretros bajo el otro brazo. Nadie ve esas mortajas, esas lápidas.
esas cruces, esas lágrimas, esos corazones, esas familias, esos países, esas fotografías, esos féretros, cielos ni desiertos. No nos miran a los ojos. Saben que somos ciegos. Bien. Y es la misma visión, la del poema que tiene uno de los inmigrantes. O sea, es la misma conceptualización de pensar que el inmigrante, salga por los motivos que salga en realidad, siempre es un otro que en líneas generales pasa desapercibido. En un momento puede pasar desapercibido, es lo mejor que le puede pasar. Porque el otro grave problema que existe son las políticas migratorias. Cada Estado, para protegerse, intenta poner políticas migratorias donde no se les permite el acceso en algunos casos, o en otros sí. O sea, la idea es, es difícil que la gente migre por placer. Debe ser poca la que migra a vivir a otro país por el placer de vivir en otro país. En líneas generales va con esta idea de un futuro determinado. Ahora, el migrante está relacionado pura y exclusivamente con la frontera. O sea, cuando traspaso una frontera me transformo en emigrante o inmigrante, y tiene que ver con esta idea de tener motivos por los cuales trasladarme. En la globalización se da, en líneas generales, por el pedido de mano de obra, ¿no? Si hay un centro económico en determinado lugar, se necesita mano de obra, y esta es pedida a otros países vecinos, o por lo menos la idea de la mano de obra. Esto es lo que sucede. Las migraciones, así como más fuertes, que han generado conflictos históricamente, fue la caída del muro y la migración de Europa del Este hacia Europa occidental, cuando cae el muro y el sistema socialista o comunista deja de sostener determinadas cosas. Ahí, después de las guerras que hay internas en Yugoslavia, en la Yugoslavia, en la Checoslovaquia, Albania y demás, terminan yéndose hacia la Europa occidental. El otro tema es fuerte en Asia, todo lo que tiene que ver con los sectores que vienen huyendo de Irán, de Irak, de Palestina. Digo, hay una serie de cuestiones que son más relacionadas con cuestiones políticas, ¿sí?, que con cuestiones económicas, que también las son. En el África, en líneas generales, tiene que ver con cuestiones, en la mayoría de los casos, por cuestiones económicas. Y después, hacia el interior, hacia las costas, ¿no? Y hacia el interior, esto se relaciona con las luchas y con la cantidad de persecuciones que existen entre los distintos pueblos y los distintos dictadores que van estableciendo. Ustedes saben que en África uno de los graves problemas es, muchas veces cuando asume un gobierno, asume con la idea de exterminar al otro porque es una tribu. Entonces, para quedarse con ese gobierno, extermina al otro. Después tenemos, porque son diferentes, tenemos las relacionadas con los que en algún momento se llamaban los tigres de la Malasia, que eran los, porque igual que Sandokan en realidad, y si alguien se acuerda del libro de los tigres de la Malasia, son todos los países donde se construían, donde hay gran cantidad de fábricas, de alguna manera, que eran chinas o japonesas. Entonces estoy pensando en Malasia, Borneo, Sumatra, Corea, Taiwán, digo, toda una zona donde, según en este sistema toyotista de trabajo, según donde está la fábrica, ahí se dirigen las migraciones para poder trabajar. Después tenemos las que cruzan que ustedes lo habrán visto más de una vez, todas las que cruzan el Mediterráneo, que son del norte de África, y después tenemos el centro hacia Estados Unidos, con la gran cantidad de migraciones desde Centroamérica, ya no solamente de México, sino de Centroamérica, relacionada especialmente con la falta de oportunidades de trabajo en Centroamérica.
cuando se retiraron gran cantidad de fábricas, después que se termina el auge de plantaciones y demás, no tienen dónde trabajar. Y además hay una serie de expulsiones muy relacionados con el narcotráfico. Muchos campesinos, tanto en Colombia, en Ecuador y en Centroamérica, que estaban acá, o sea, que tenían territorios y plantaban, de golpe son expulsados porque esos territorios se usan para el narcotráfico. Entonces, también es cierto que ahí hay una expulsión que es absolutamente militarizada. Esto pasa en Colombia, pasa en Ecuador, está pasando en Centroamérica, ¿sí? No solamente en Nicaragua, también pasa en Honduras, digo, existen estos movimientos. Y por otro lado están las migraciones hacia Buenos Aires, que son de dos tipos: internas, las migraciones en busca de trabajo desde las provincias, y externas en los países limítrofes, que van cambiando según las etapas, ¿no? O sea, cuando Bolivia estaba un poco mejor, muchos de los inmigrantes bolivianos que teníamos volvieron a su casa durante el gobierno de Evo. Hoy tenemos muchos inmigrantes bolivianos, pero comparativamente hay más peruanos que cuando empezaron a venir los bolivianos. Digo, hay un cambio según cómo van reacomodándose. Y venezolanos. No digo que hay una cantidad importante. No sabemos si con el tiempo también habrá colombianos, depende cómo se resuelva el tema de la guerra en Colombia y lo que está pasando, digo, también va a suceder eso. Muchas veces los inmigrantes, cuando no pueden ir a Estados Unidos, vienen a Buenos Aires. Y uno puede decir que parece una ridiculez, pero en realidad la seguridad que da el Estado argentino de tener educación y salud pública no se la brindan otros estados de la región, ¿no? Más allá de la cantidad de inmigrantes que tenemos para estudiar, como los chilenos que estudian en las universidades en Mendoza, digo, hay una serie de migraciones que vienen por otra cuestión, vienen por estudio y después vuelven a su lugar de origen. También en el interior hay migraciones hacia los centros. Hoy no se da tanto porque era en función de las universidades. Hasta los 90 primero y hasta el 2014 más o menos, no había universidades en todas las provincias, universidades nacionales. En una política en el 2012 al 2015 se generaron universidades en el conurbano para que no se trasladen a la ciudad de Buenos Aires, y además de eso, o a La Plata, porque el otro tema, el interior, iba a la Universidad de La Plata o del centro, estoy pensando en la provincia de Buenos Aires. Ahora hay universidades nacionales en todas las provincias. Entonces, y en aquellas que no había, por ejemplo, en un momento no había universidad en Moreno, que ahora había una delegación de la Universidad de Buenos Aires para poder cursar y no trasladarse hasta la ciudad. Porque antes la gente migraba, o sea, el que tenía dinero podía estudiar en la universidad y alquilaba un departamento en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de La Plata. Digo, también puede haber una migración de ese estilo, que tiene que ver con trasladarse para ir a estudiar a determinado lugar. Ahora, con el tema de que hay universidades en todo el país, eso es más difícil que resulte. Bien, preguntas, cuestiones. No, está bastante claro hasta aquí. Y si está claro, me aburro. Es un problema, digo, si nadie pregunta nada. No, digo, coincido con lo que dice Ale, no, que la explicación es clara, que es todo un tema, ¿no? Lo del inmigrante y lo que conlleva a temas tan profundos de, bueno, de todo esto que marcabas, ¿no? Que por más que uno quiera verlo desde un lado geográfico y entenderlo en conceptos, tiene como una significancia mucho más profunda. Creo que antes un compañero decía siempre como que el inmigrante lo tomamos como tal, que viene hacia, y como tenemos esta cosita un poquito todavía los latinoamericanos, o por lo menos los argentinos, todavía eurocentrista, ¿no? De creer que este país es superior y que vienen hacia eso.
y las causas tan profundas, ¿no? Ojo, Bueno, y ni hablar de las personas que han quedado en el camino intentándolo. Obvio. Te digo que la profesora lo marcaba recién, pero en muchos sentidos este país es superior. No solamente los chilenos vienen a estudiar acá, yo he conocido españoles que venían a estudiar, uno que estudiaba odontología, para la familia, una familia de clase media, era más barato sostenerle al pibe el alquiler y la vida acá y que estudiara gratis en la UBA que pagarle los estudios en España. Sí, o colombianos también. Brasileros muchos, últimamente. Pero digo, un Lami, pensarlo desde Cuba. que somos un país mejor o pensar algo más macro de las desigualdades en la región, ¿no? Exacto. ¿Por qué deben Además, venir yo a creo estudiar acá? ¿Por qué no hay universidades Coincido gratis? mucho con Valeria de que también en esta mirada eurocentrista no vemos mal que vengan a estudiar gente de España, de Francia, Portugal, y siguen por un poco de rechazo que venga gente de Bolivia, de Brasil, que que dicen, no me gusta, pero si ves a alguien que viene a Italia, te venís acá a estudiar. Creo que es un poco también ese rechazo a que, bueno, si viene de acá, de Latinoamérica, está medio mal, pero si viene desde más lejos todavía, es un bueno, sí, aceptémoslo, integrémoslo, porque está lejos de la familia, no tiene nadie, y eso ahí un poco más Yo complicado. creo que eso es racismo, Natu, lo que vos decís, eso de la discriminación, porque por más que sea que venga un boliviano, un paraguayo, es gente de nuestro alrededor, o sea, es esa mirada racista que muchas veces tenemos. Sí, por eso mismo, de creer, bueno, está mal que vengan ellos, que son de la región, pero está bien que venga gente que está... Un europeo. Ahora, ustedes, me parece bárbaro esto, ustedes se imaginan que esta mirada es contraria cuando dicen perdimos Bolivia, perdimos Paraguay, digo, el virreinato del Río de la Plata, todo eso tenía que ser Argentina, y cuando los consideramos, no es como muy raro, ¿vieron? Cuando dicen, no, porque perdimos esto, perdimos lo otro, ahora después no los consideramos como forman parte del virreinato del Río de la Plata. Podrían haberlo sido tranquilamente. No, venía pensando que si no hubiéramos perdido a Paraguay tendríamos una provisión inagotable de albañiles, pero lamentablemente hemos perdido ese recurso natural. Pobre. Esto te puede llevar a que cualquiera de los compañeros pueda acusarte ante el INADI y yo le presto la grabación, no te hagas ningún problema. O sea, No, son divinos. pero yo presto la grabación para el INADI. Por las dudas, digo. Además de la tuya, está por ahí la mía de refuerzo. Pero, digo, la idea es repensarlo así. Si uno puede pensarlo donde nadie se va tan alegremente, insisto en esto, ni siquiera los que emigran de la Argentina para estar mejor en Estados Unidos o en España lo hacen sin tener en la mochila todas estas cosas que decía el poema, ¿no? Sin dejar a sus familias, a sus muertos, porque no los pueden llevar con ellos, a sus recuerdos, ¿no? Hay un montón de cuestiones que también pasan. Disculpe, ¿Sí, quería... No, me acordaba de mis nonos, ¿no? Como también uno en esa emigración, como también la identidad también medio que se pierde, ¿no? Porque me decía a mí en un momento, yo voy allá cuando iba de paseo a Italia y no me tratan como italiano y acá tampoco me tratan como argentino, como que no me siento, a veces sentía como un desarraigo total. Es que la frase es eso, es el desarraigo, no tener tierra. O sea, estar como arrancado de un lugar para ir a otro y no ser del otro lugar. No digo, para cualquiera de nosotros que ha tenido, como en el caso de Ariel, abuelos extranjeros, ¿sí? Da la sensación que, ay, qué lindo, porque mi abuelo era de tal o mi abuela era de tal. Pero para ellos fue una tortura, digo. Mi familia no quería volver porque decían que ese no era su lugar. Que ellos se habían construido acá, que intentaban tener un lugar acá, sus hijos estaban acá, sus nietos no querían volver a España, por ejemplo. Porque no conocían ya a nadie, porque por ahí habían pasado 30 años. Digo, esto también es terrible, ¿no? Piensen lo que es mucha gente dejar de ver a sus padres toda la vida, no volver a verlos nunca más. Ahora es más fácil viajar, pero en ese momento. Y sin embargo es muy romántico decir que
somos descendientes de los barcos, erróneamente, pero digo, más allá de eso, algunos sí somos descendientes de los barcos. Esto también es así. Digo, algunos tienen los 4 abuelos inmigrantes y de alguna manera es así. No es la generalidad, o sí es la generalidad o un gran porcentaje de un determinado sector de la ciudad de Buenos Aires y de los alrededores, ¿no? De alguna manera, que es donde quedaron la mayoría de los inmigrantes. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Si nosotros logramos repensar qué significan las migraciones, vamos a poder trabajar, que ese es el objetivo en las próximas clases, con esto de cómo trabaja el ACNUR y lo terrible que es la cantidad de migraciones, ¿no? Cómo el mundo, sobre todo la globalización, genera esto. Antes, una de sus compañeras decía, la migración del campo a la ciudad, pero estaban en el mismo lugar. Entonces, de última, estaba a unos kilómetros, más o menos, pero era de no tener trabajo en el campo, me iba a la ciudad. Ahora... Y también, perdón, ¿no? Pero sí, también lo del europeizante, también, no sé, también mi nona me decía que de los, digamos, no sé, argentinos recibía también algún tipo de cargada, Tano de M, sí. Todo el tiempo eran como, los tenían ahí apartados y siempre jodiéndolo, ¿no? Con cosas de miserable, que todo ese tipo de cosas, ¿no? Que ya conocemos. Y que además tenía que ver con la única posibilidad de poder hacer plata para tener una casa. Entonces, también había todo un tema de vivir en un conventillo, juntar moneda por moneda, porque en líneas generales los inmigrantes, su primera idea era, y tiene que ver con esta caracterización de no tener tierra, lo primero que tenían que hacer era comprar su casa, no importaba cómo. ¿No? Es muy significativo. Entonces, puede ser que sumado al racismo haya también, para mí es más constitutivo que el racismo incluso, porque obviamente hoy lo vemos como europeizante, esto que mencionaba Natalia, ¿no? De ver, bueno, un italiano que se viene acá y cómo va a venir, como resulta impensable hoy. Yo he conocido inmigrantes italianos actuales, de hecho mi vieja es italiana, bastante reciente, digamos, de 60 años, vino en un momento en donde a Italia le iba bien, y se podía decir que en Italia había una americanización, digo, se querían venir a América, era como un cruce. A mí me parece que más que racismo lo que se da es una fuerte aporofobia, es un miedo al pobre y no importa de dónde venga, si es pobre y lo vamos a mirar de arriba abajo, me parece que es eso. Si el que venía era Tano y venía una mano atrás y otra adelante, literal, y no tenía dónde estar y tenía que vivir en una casilla, se lo iba a mirar mal. Y si el que venía era brasilero, pero venía brasilero con plata y venía a comprarse una casa en Palermo, nadie lo va a mirar mal. ¿Se entiende a dónde voy? Me parece que más allá del racismo es por ser pobres, básicamente, que es como nos manejamos en general, lamentablemente, como nos manejamos como sociedad. Vemos un pobre y en general es como que es horrible verlo así, pero hay que visibilizarlo también, porque si no parece que pasa por otro lado, y esto no se ve como que no, nadie va a discriminar a alguien por ser pobre, al contrario, tendemos a ser solidarios y no, para nada, no funciona de esa manera, en general es al revés. No, además, somos solidarios siempre y cuando el que vive en la calle no duerma en la puerta de mi casa. Digo, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Somos solidarios si están afuera. Pero tiene que ver con esto, tenés razón, Maxi, tiene que ver mucho con el miedo, pero porque existe el concepto del miedo al otro. Y ese miedo al otro, uno no sabe bien, ¿no? Tiene que ver con las subjetividades sociales, ¿no? Pero esta idea de no sea cosa que yo caiga en eso. ¿No? Hay como una idea de no quiero ver. Yo adhiero a lo que dice Maxi, yo adhiero, me parece que pasa por ese lado de decir, no nos alcanza para nosotros y tenemos que mantener a otros, sea peruano, alemán, holandés, es como que nos agarra un poco ese miedo de... Claro, pero también lo mismo podrían haber dicho con tu nono, que no nos alcanza para nosotros si vienen de Italia. Totalmente, pero no lo veo, digo, tal cual, no creo que sea de europeo, que si viene un gallego con una mano atrás y una mano adelante, hoy en el 2021 vamos a decir, este gallego no tiene un sope, o no, digamos... Pero nos va a caer mejor que si es boliviano. O sea, bueno, también es cierto... Ese es un ejemplo muy claro, porque más que miedo,
por ahí me estoy equivocando, ¿no? Pero pienso yo que es envidia. ¿Y por qué digo esto? Porque por ahí, suponte, el abuelo de Ariel, visto que se haya construido su casa, que se haya formado, no sé si la abuela también es italiana, pero suponte que no, que se haya formado la familia, etcétera, etcétera, era visto con buenos ojos, ponele. Ahora, el boliviano que llega acá y está un par de meses, un año, 2, y ya tiene una camioneta 0 kilómetros, 4x4, y yo me tengo que manejar en el colectivo porque no llego para comprarme un ciclomotor, y yo lo miro distinto, lo miro diferente, por más solidario que sea y por más buena predisposición que tenga. No sé si se entiende. Sí, lo que no entiendo es... Perdón, yo pienso igual por ahí que el compañero, en el sentido ese de ridicularizar al otro, el paraguayo mirá cagado de hambre, mirá el gallego ese bruto. También está un poco de asentar lo nuestro, ¿no? Además de todos los otros elementos que dijeron los compañeros, que para mí también es así. Sí, igual me parece que hay como un romanticismo. Yo también tengo, mis abuelos italianos vinieron cagados de hambre, llenos de enfermedades, el barco lleno de ratas. Mi nona perdió un embarazo de la cantidad de ratas que le han mordido en el barco. Han hecho lo que sea cuando llegaron, y era otro contexto, otro el trabajo, otras las condiciones. Si nos ponemos a pensar, o sea, llega mejor en condiciones, mejor preparado de educación, porque una ignorancia manejaban en ese momento. Si venían del norte de Italia podían llegar en el primario, los del sur, pero no sabían, firmaban con el dedo. Así son los nombres, Ariel, quizás los nombres son los que les ponían otras personas con otra ignorancia cuando los recibían. Entonces, creo que si lo comparamos, me parece que si comparamos un migrante peruano hoy y un italiano en aquellos años, le lleva años luz el peruano al italiano, por ejemplo. Y sin embargo está pensado como más ignorante, digo, socialmente, ¿no? Por ser latinoamericano. Bueno, esto también tiene que ver con determinadas conceptualizaciones que uno tiene sobre los europeos, ¿no? Yo creo que también es porque los europeos, o sea, porque efectivamente después de la década del 70, la verdad que a Italia y a España les empezó a ir muchísimo, o sea, hay un despegue europeo tremendo, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, hay un despegue, y claramente, o sea, nosotros ya no tenemos, pero para competir en absolutamente ningún punto, bueno, la pauperización, ¿no? Sobre todo argentina, pero latinoamericana en general, toda la pérdida de un montón o sea, acá había pleno empleo, hasta el 76, 77, 78 había pleno empleo. Un tipo, cualquiera trabajaba en blanco en una empresa, digo, prácticamente las posibilidades estaban y eran mucho más mayores que por ahí en una Italia, una España arruinada, digo, o sea, por la guerra civil, por el franquismo, o sea, por la Segunda Guerra, por el fascismo. Me parece que por eso digo lo de aporofobia, porque en ese momento la realidad es que el que venía pobre y también se lo discriminaba, digo, no, y hoy no vendría, por eso digo, hoy no sería, digo, discriminado un italiano, por más que vengan una mano atrás y otra adelante, porque el imaginario es, Europa le va bien, entonces el imaginario es ese, por más que el que venga sea efectivamente pobre o rico, no importa en realidad, pues viene de un país que nosotros consideramos rico, es eso, nada más, y que en la comparativa, yo lo que veo es eso, es como que hay una comparación, y a su vez también hay una comparación con el resto de Latinoamérica que tiende a posicionarnos para bien, que en algunos sentidos tiene un basamento, digo, no, obviamente no voy a pegar de argentino, pero tiene un basamento en esto que hablábamos hace un ratito, la educación acá es gratuita, la salud es gratuita, y eso, digo, para competir desde ahí, para los sectores populares de cualquier país latinoamericano, eso es impensable. Igual no sé hasta qué punto, porque cuando vos ves, bueno, es igual Twitter, ahí comenta cada persona, pero cuando ves estas discusiones que se presentan de las migraciones o lo que fuere,
y algún mexicano hace un comentario sobre argentinos, dicen, estos argentinos vienen a lavar copas, los ves en los semáforos, los ves pidiendo monedas en la calle, y se la dan de esto, se la dan de lo otro, y son de Latinoamérica, y también son de México, entonces es dependiendo también del país, de la población y de cómo se manejen, es que nos ven de una cierta manera o no. Y eso es hoy en día que en realidad muchos argentinos son los que emigran hacia Europa, hacia Estados Unidos. Y creo que ahí también cambió un poco, pero el hecho de tener en Latinoamérica gente que también te ve como, bueno, vos venís acá a lavar copas, y cuando vas a Europa decís, yo estoy lavando copas, estoy ganando como 20.000 euros al mes. Sí, bueno, pero estás lavando copas. Si alguien te lo ofrece acá en Argentina, es decir, no, es un trabajo de morondanga. Y en realidad estás dignificando también o desmereciendo a la gente que está trabajando para conseguir algo en específico. Y de cierta manera hay momentos en los que se decía que los que venían desde los países limítrofes hacían los trabajos que los argentinos no quieren hacer. Natu, y después, sí. Me refiero, ten en cuenta que uno puede decir, el tipo que no quiere lavar copas en Buenos Aires se las va a lavar a España o a Estados Unidos, pero con lo que el tipo gana lavando copas en España o Estados Unidos quizás vive. Con lo que gana lavando copas en Buenos Aires, por eso, yo voy al hecho de dignificar o no dignificar. Claro, no es por moralizar el laburo, ¿no? Claro, voy de, bueno, acá no de importa, lavacopa por ahí. copas. Acá de lavacopa por ahí, Natalia, ganas 28.000 pesos, no te alcanza ni para pagar el alquiler. O sea. No, eso lo sé, yo no voy a lo que cobren, sino voy al mismo trabajo, es el mismo trabajo, está bien, no es el mismo dinero, obviamente, por algo muchos están bien allá, pero después cuando los ves hablando dicen, no, este lavacopas, o no, este mozo me hizo esto, este mozo lo otro. Cuando vos vas a otro país y haces exactamente lo mismo de lo que vos te estuviste quejando antes, no sé hasta qué punto resulta moral para uno mismo. Sí, una de las cosas por ahí para tener en cuenta, digo, volviendo a esto, que un pasaje a Europa sale $1.000. Un inmigrante argentino tiene que tener $1.000 por lo menos de movida para irse. $7.000 para ir a España a vivir. Tenés que contar con $7.000 en el banco para irte a vivir. Pero de pasaje nada más. Imaginen que uno digo, voy a visitar a la familia, tengo que tener $1.000. No es lo mismo que los inmigrantes de los países limítrofes. ¿No? Nosotros. Bueno, puedo hacer como un ejemplo que me pasó, profe. Dale. Yo, por ejemplo, laburé de mozo, yo viví 2 años en Bariloche, ¿no? Y nada, como cualquiera que migra, aunque sea en tu país y tengas estudio, todo, no conseguís otra cosa y agarré lo que venga. Soy era mozo, un lugar bastante turístico, copado, caro, y bueno, y obviamente que en temporada todos nos matábamos por agarrar los europeos ¿por qué? Por las propinas. Por ahí si venían brasileros o argentinos peruanos, o chilenos, o argentinos mismo directamente no. O sea, por ahí venía australiano, un australiano, ingleses, alemanes, españoles, alemanes. Nos volvíamos, nos rompíamos a ver quién quería agarrar la mesa esa. No, esta es mía, che, déjame. Que imagínense, por ahí consumían, le estoy hablando de lugares caros, que por ahí les dejaban de propina 50 euros, que era un montón de plata. Y bueno, como también nos codeamos ahí para agarrar al europeo, ¿no? Por todo lo que significaba el rédito. Bien. No es que seamos malos, porque uno busca el mango. La moneda. Exactamente. Después que digo, todas estas cosas tienen que ver un poco con la idiosincrasia de cada lugar, etcétera, pero con el tema de la frontera, por ejemplo, uno de los temas también es el territorio. Nos pasa con Chile, yo, bueno, no soy entendida del tema, pero que siempre se está ahí en juego como con el territorio, como si fueran 2 campos con el alambrado, ¿no? A ver si se corre o no. Digo, además de lo político, de lo económico, de lo social y de todo esto que estamos charlando también, con los países limítrofes entra mucho en juego el territorio en sí. Bueno, ese concepto de Estado, ¿no? Claro. El concepto de Estado y soberanía, que además se genera desde un Estado-nación con determinadas características, donde todos nuestros vecinos son enemigos. Digo, si uno lo lee en la historia, aparecen que tuvimos guerra con todos. O sea, no es que no peleamos con todos. Entonces hay como una idea de un enemigo que nos quiere sacar, insisto en esto de, nos sacaron parte del virreinato, como si nosotros fuéramos España, ¿no? Hay una cuestión.
¿Para qué todo esto, más allá de que vamos a trabajar, es para que ustedes lo tengan en cuenta cuando den clases? ¿Quién es el que está del otro lado? Porque hoy podemos estar hablando de que algunos o que muchos tenemos abuelos europeos, pero no nos pasa con los pibes en el aula hoy, ¿eh? Entonces, cuando estamos hablando de los inmigrantes, no estamos solo hablando del inmigrante que vino en el barco en mi familia vino en 1890 a la Argentina, así que hace mucho. No estoy hablando de ese inmigrante hoy, estoy hablando de ese inmigrante que hoy está cruzando la frontera y sus papás o a sus abuelos vinieron hace 30 años. Digo, también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿cómo yo explico quién es el otro? Porque aunque les parezca mentira, son ustedes, no parece mentira, pero es así, son ustedes los responsables del Estado. Cuando son docentes, lo primero que aparece es que son agentes del Estado. No es solamente cuando trabajan en la escuela pública y en la privada también, porque dependen del Estado en sus planes y programas. Ustedes son agentes del Estado. Entonces, como agente del Estado, doy la cara frente a eso. Entonces, puedo llegar a modificar cosas, ¿entiende esto? O sea, hay una acción política por ser docente. No es lo mismo que la nada. Por eso tengo un plan determinado por el Estado, un programa, un diseño, que yo puedo, como profesional, ir moviéndome sobre eso, pero sí hay temas que están prescriptos. ¿Por qué? Porque hay un Estado que quiere que todos estudien lo mismo. Entonces, digo esto también para tenerlo en cuenta, ¿no? Ustedes, como docentes, cuando tengan enfrente a un otro, ¿quién es ese otro? Porque a veces hablamos de cosas que damos, insisto en esto, por sobreentendido. No tengo idea, porque no he hablado con muchos, sobre todo no en la escuela, ¿no?, sobre hijos de migrantes venezolanos. Yo no sé si vienen con la categoría de refugiados. Entonces, ahí hablar del Estado y de refugiados es diferente a hablarlo que con alguien que viene de Bolivia y que cruzó buscando trabajar en la Argentina. ¿Se entiende esto? O sea, hay momentos donde tenemos que pensar, además de dar clase y tener previsto una clase, tenemos que pensar quién es el otro, que son estos otros, ¿sí? Por un lado, la otra vez hablábamos en la Americana, o el año pasado, mejor dicho, este tema de cuando discutíamos, ¿se acuerdan?, las rebeliones andinas, ¿no? Y esto de la unidad de los pueblos, y después somos los primeros en no reconocer cuando un alumno me contesta en aymara porque recién llegó y le cuesta hablar en castellano. Digo, y en algún momento se pensaba en esta idea de vamos a dar Tupac Amaru, Tupac Katari o Tomás Katari porque forman parte de nuestra historia, ¿no? Digo, de alguna manera. Entonces, nada, como para ir teniéndolo en cuenta en función, insisto, de esto, ¿no? De fronteras, y todo esto es para poder pensar cuando empecemos a trabajar con el tema de las migraciones y los refugiados en otros países. Porque no vamos a trabajar en líneas generales sobre Argentina, sí vamos a trabajar, porque esto es como más cercano, y ustedes ya tuvieron Argentina en geografía. La idea es trabajar por ahí con esas otras cosas que aparecen en los diarios, ¿no? Entonces nos conmovemos cuando aparece muerto un nene, ¿se acuerdan?, que el mar Mediterráneo le entrega a ese bebé y después nos olvidamos de la cantidad que muere, ¿no? O lo que puede pasar con la frontera entre México y Estados Unidos. Digo, nada, la idea es poder trabajar con estos temas de las migraciones. Y las migraciones y los campos de refugiados, que es la segunda parte. Porque el campo de refugiado es aquel que no migra para ir a buscar un trabajo, migra para salvar la vida, y en líneas generales, cuando tienen el estatus por el ACNUR de refugiados, no viven en el pueblo normalmente, viven en campos de refugiados, que a veces, en algunos casos, parecen campos de concentración en realidad. Digo, no es que son hermosos lugares. En ese sentido, se había leído, no me acuerdo qué, pero que tomaba al refugiado, hacía como un cuento a través de documentos, como un cautivo, como que tenía que tratar de salvarse del propio lugar en donde estaba refugiado. Sí, ustedes tengan en cuenta que el refugiado no es alguien que tiene libertad para salir a buscar trabajo y demás. Cuando están
en un campo de refugiados, significa que el ACNUR, a través de Naciones Unidas, y el Estado los banca, ¿no? O sea, les da comida, pero no pueden salir de ahí. Claro, al nombrar eso como un campo de concentración, me trajo a la mente esto que hay. A ver, por supuesto que no es un campo de concentración, pero es una idea de un campo donde están viviendo. Distintos son los exiliados cuando son exiliados políticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son individuales. Entonces, cuando es un grupo, son refugiados, porque es un sector. Los otros pueden ser exiliados, como pasó en las dictaduras latinoamericanas, que se iban a México o a Europa, y también la calidad de exiliado se le permitía, de alguna manera, por una cuestión judicial, ¿vieron? No es yo llego y digo soy exiliado. No, tengo que tener alguna causa, tienen que saber que fui perseguido. El campo de... Justo entré en la página del ACNUR y dice que Argentina está entre los más amigables países con los refugiados y que la campaña se llama Ponchos Azules. Bien. Está bueno. O sea, esto también, me parece bárbaro que haya entrado Natalia, la idea es trabajar con esto del ACNUR. No sé si ustedes sabían que Naciones Unidas tenía una dependencia, como tiene la UNESCO para educación, tiene el ACNUR en refugiados, y es muy interesante los documentos. Hay varias de estas organizaciones. Una es el ACNUR, otra es Amnistía Internacional, que trabaja muchísimo con el tema de los refugiados, sobre todo los exiliados políticos, ¿sí? Después están los refugiados a través de la Cruz Roja. Digo, hay organizaciones que están dentro de los estados. En el ACNUR, sí. Con respecto, bueno, a lo que usted estaba diciendo, que bueno, el tratamiento que no se veía, el desarraigo que hay de un inmigrante. Yo hice el ejercicio de poner inmigrantes en Google y puse noticias. Y salen todas las noticias, digamos, en torno a los inmigrantes y la violencia que hay y la discriminación hacia cualquier inmigrante, digamos. Por ejemplo, acá lo primero que sale es: Reino Unido plantea retener a los inmigrantes irregulares en centros fuera del país. O sea que ni siquiera los piensa dejar entrar. Después, bueno, Reino Unido cierra las puertas a los inmigrantes con poco puntaje calificado para entrar al país. O sea, más allá de todo el bagaje que trae el inmigrante, el desarraigo, por ahí si viene exiliado por una guerra, por X motivo, toda esa violencia que tiene que enfrentarse en el lugar, digamos, es tremendo el tratamiento que tienen, ¿no? A nivel de todo, por ejemplo, Murcia, el racismo creciente contra los inmigrantes. Texas busca carceleros voluntarios para ayudar a la detención de inmigrantes ilegales. Y así, bueno, miles de noticias así a nivel global, pero es inmunda la discriminación y la violencia que sufren. Y nadie toma en cuenta el tema de todo el desarraigo. Lo que pasa que también con el crecimiento, es lo que me parece a mí, ¿no? Y por lo que yo voy, hay veces que uno va leyendo por fuera, pero yo creo que, o lo uno es lo que ve, que a cuanto mayor caudal migratorio, con lo que estás diciendo vos justamente con el tema este de las noticias, es el crecimiento de los nacionalismos, y acá no van a entrar, etcétera, etcétera. También hay que ver eso, o cómo juega el tema de los pseudonacionalistas. ¿A mí solo se me cortó? No, te silenciaste, Ernesto. Está silenciado. Sí, está silenciado. Y yo no fui, Bueno, pero está bueno el tema este de plantear a usted que decía. Lo que decía usted. También juega, ¿no? No escuché. Es cierto lo que dice Ernesto con el tema de los nacionalismos que se ponen del otro lado. Pero además, una de las cosas a tener en cuenta, estos centros, ¿sí?, que reciben a los migrantes, a los inmigrantes, son los mismos que por el sistema capitalista pusieron fábricas en otros países
explotaron recursos y después se fueron. Digo, porque esto también es todo un tema. ¿Por qué queda tanta gente sin trabajo? Porque cambió el sistema, y cuando se pasa la globalización y el sistema económico diferente, ya no es necesario poner las fábricas en determinados lugares. Entonces, muchas veces se han sacado los recursos de esos países, ¿sí?, para sostener sistema colonial, en líneas generales, como nos pasó a nosotros, para sostener otros países. Y hoy no tienen dónde trabajar. Digo, también hay un tema de ¿dónde va el flujo? Porque esta es la otra cuestión, ¿no? De la misma manera que migran las personas, migran los flujos de capital. Hoy lo pongo en un lugar y hago un gran centro de población, mañana lo saco y no tienen dónde trabajar. Digo, y desabastezco tranquilamente. Pensemos solo en las fábricas. No sé, a mí siempre me había impresionado la fábrica donde hoy está la Universidad de La Matanza. Cuando yo empecé a trabajar en La Matanza, era ya la Volkswagen, ya había dejado de ser la Chrysler, que era el primer lugar. La Volkswagen era impresionante, tomar un colectivo, que pasara el colectivo, la cantidad de gente, ¿sí? Esa planta desaparece, una parte va a la zona de Pilar, creo que es donde tiene parte, pero con un porcentaje mínimo de la población que además se había establecido en San Justo para trabajar en la fábrica, porque mucha gente, cuando compraba su casita, la compraba en los alrededores del lugar donde trabajaba, para ir caminando, o cerca de un tren. Digo, no había una idea de viajar como tenemos el concepto nosotros hoy. Digo, bueno, era impresionante esa planta industrial, que no está más. Y así se pobló San Justo. La cantidad de fábricas, por lo menos es lo que recuerdo yo cuando empecé a trabajar en el 86 por La Matanza. Entonces, digo, la cantidad de fábricas, bueno, ahí hay un tema que es ya todo lo que es el periodo del menemismo y el neoliberalismo, y se empiezan a cerrar fábricas. Hay una situación económica, ¿sí? Y que tiene que ver, bueno, con políticas determinadas donde se cierran las fábricas y que entren los productos elaborados, ¿no? Bueno, esto hace que la gente se vaya quedando sin trabajo. Pero también hay políticas y flujos de dinero que llevan a eso. O sea, hay de todo un poco, es como un combo. No es solamente las malas políticas de cada uno de los países, sino que a nivel mundial va cambiando el sistema. Y esto hace que en algunos lugares haya más trabajo que en otros. Yo creo que les contaba que había leído una nota que en México, ustedes vieron en segundo año lo que eran las maquilas, ¿no? La forma de trabajo que era de mujeres. Bueno, ahora ya no es más de mujeres. Las mujeres volvieron a la casa y son los hombres los que trabajan en la maquila porque no hay trabajo, generando un grave problema, entre otras cosas porque la mujer vuelve a estar sometida por ese hombre, no puede salir, y para la mujer la maquila también era una manera de socialización, sí, con otras mujeres, en líneas generales, que en sectores muy desprotegidos de derechos era una manera de evitar, por ejemplo, el tema de la violencia y demás, poder contar con otra mujer frente al trabajo, ¿no? O alguna especie de charla para decir, bueno, no, si te pega, no te pega. Digo, vuelven a quedar en la división que llaman algunos autores, que es la división sexual del trabajo. No solo hay una división internacional del trabajo, sino una división sexual del trabajo. Los trabajos de cuidado son de las mujeres, históricamente. El hombre ayuda, no, pero los cuidados son de las mujeres. Y en cualquiera de las familias de ustedes, si tienen algún chico, cuando se enferma, la que se queda es la madre. En líneas generales. Puede suceder que no, pero digo, es como lo natural. Y, sí, pero los chicos siempre piden por la mamá. Y sí, siempre piden por la mamá, pero no necesariamente. Entonces la mamá es la que se queda. Digo, hay como una división también entre qué trabajos pueden hacer unos y qué trabajos, si no, no habría tanta diferencia entre los sueldos, ¿no? Los hombres cobran el mismo sueldo, en el mismo trabajo cobran más sueldo que las mujeres. Igual les digo que creo que hay una cuestión en el tema de la salud, mucho del imaginario popular. Recuerdo cuando leía Fuego en Comodoro, en el secundario, ni sé de quién era, que justamente estaban todos quemados los pobres tipos que laburaban, y el alivio de dónde les venía, de las mujeres. O sea, se sentían más aliviados, se sentían más cuidados, más protegidos cuando eran las mujeres las que los estaban cuidando. Hasta que llegó el médico que venía con la caleza ya de quién sabe dónde diablos. Pero, o sea, pero también había todo este tema de que el cuidado lo puede hacer solo la mujer, ¿no? Por esto de
Digo, hay una división que no es de ahora, ¿no? Si no, no sería un sistema patriarcal, sería mucho más fácil. Digo, si no existiera de alguna manera esta idea de que el mundo, la mujer era para lo doméstico, o sea, para estar adentro, y el hombre era para lo político, ¿no? Así se dividía entre la sociedad civil en un momento y la sociedad política. Después la sociedad civil pasó a ser el comercio y ahí se cambió. Pero antes la que hacía todas las cuestiones de comercio eran las mujeres, las que las que estaban en las ferias. Si uno las piensa, el hombre no hacía eso. ¿No se imaginan ustedes los griegos haciendo ferias? Discutían de política. Digo, era la mujer la que sostenía los campos con los esclavos. Así funcionaba la democracia de Atenas. Era imposible sostener la democracia si no trabajaba nadie. Si todos discutían, ¿se acuerdan que se juntaban en el campo a discutir? Si no había alguien que trabajaba, era difícil. La mujer no trabajaba por ahí en los campos, pero sí trabajaban esclavos, por eso había esclavos. Es una democracia de nombre, ¿no? Más allá que sea la cuna de la democracia, es de nombre. Pero bueno, nada. ¿Alguna cuestión más? No, insisto en esto, que nos permita mirar, por ahí no tiene demasiado marco teórico esta clase de lo que vemos. Después le voy a pasar algo para que lean. Pero me parece importante poder charlar y repensarlo desde algún lugar, ¿no? Siempre pensándolo en función de ustedes como docentes. ¿Por qué les digo? Porque si les toca dar geografía, se les va a complicar, no van a dar geografía, pero por lo menos si aparece alguno de estos temas que lo puedan llevar adelante. Sí, Javier, ¿querías decir algo? Sí, con esto que se viene hablando de la condición del migrante, si puede tomarse como una construcción, o sea, como un discurso construido, no sabría decir desde dónde, porque hablamos de cómo lo ve un italiano, un español, un paraguayo, un boliviano, cada uno va mirando, o sea, lo siente de una forma y el otro lo ve de otra forma, ¿no? Pero es como que en algún punto se toma como enemigo, ¿no? un migrante y otros no. Por ejemplo, estaba pensando en los chinos ahora. Hubo un momento que se empezó a hablar de que venían y te cerraban los negocios, o sea, los almacenes de barrio, y después ya se aceptó. Y ya no son ni enemigos ni tienen condición de migrante. Y algunos casos de negro también pasa así. Otros con los manteros, pero por lo general pasan como inadvertidos. Y como que se toma como enemigo un sector. Incluso con lo que decían los compañeros, me venía que el italiano o el europeo, también está ese discurso que construyeron el país. Hay como un doble, porque por un lado es de un lado un discurso y del otro lado otro. No se pensaba en eso. Sí. En realidad hay construcciones subjetivas. Los europeos que venían o sea, los inmigrantes que llegaron a la Argentina hasta 1940, más o menos, ¿no? 45 por el tema de la guerra, miraban mal después cuando venían los del interior, que eran los cabecitas negras que iban a trabajar, que iban a vivir en la villa. Y por ahí venían a trabajar igual, pero digo, había como cierta diferenciación. Yo creo que lo que dice Javier está relacionado con la subjetividad, ¿no? O sea, ¿qué construcción de subjetividad hay? Pero no individual, que es lo que no me preocupa, porque individual yo puedo discutir uno a uno. Hay como subjetividades sociales, generadas por la historia, por la escuela, por los medios de comunicación. Digo, cuando esto con los chinos, el problema era que antes se comían a todos los gatos, los perros, qué sé yo. Hoy los chinos, la gente no sabría qué hacer si no hay un supermercado chino cerca, porque sabe que es el único que hay en determinado horario. Digo, pasaron como desapercibidos. Y tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo se hacen las construcciones sociales determinadas y cómo se sostienen? Porque esas mismas construcciones sociales llevan después a lo que decía Ernesto hace un rato, a los nacionalismos, ¿no? Entonces, los nacionalismos es sentirme que el otro es un enemigo y a partir de ahí me tengo que abroquelar con lo que es el sentimiento nacional. No digo, estas construcciones son muy particulares.
los que estuvieron ayer cuando vimos en Americana, ¿se acuerdan lo que hacía México? Lo primero es decir, tengo que hacer una nueva construcción de un ser nacional y me voy a buscar a lo que no quería, que era el español, entonces me voy a buscar a los indios. Pero no es porque quisieran, sino a la cultura, ¿no? Como para decir, tenemos una cultura. Sin embargo, durante mucho tiempo a los mexicanos no les gustaba que le digan que la cultura que tenían de los aztecas. Digo, también hay como discusiones según los sectores, ¿sí? Pero hay como construcciones subjetivas para sostener los estados, que va a decir cuáles son mis fronteras, cuáles son de alguna manera lo que hay que hacer, en qué idioma hay que hablar, cómo hay que pararse, cómo hay que estar. Digo, esto era la escuela sarmientina nos ponía el guardapolvo blanco para poder diferenciarnos de los inmigrantes y que no se viera la ropa, entre otras cosas. Esta igualación era, entre otras cosas, para que la ropa del inmigrante no se notara debajo del guardapolvo, ¿no? Era una igualación, pero también era una manera de decirle, no pueden hablar en el idioma propio, había que hablar en el castellano, ¿sí? Había que cantar el himno, había que llevar la escarapela, aunque no lo fuera, sin entender. Digo, no es que uno no lo decida, puede ser inmigrante y poder llevar la escarapela, pero digo, tenían 7, 8 años los pibes y no tenían ni idea, o 6 años. Y les costaba mucho, y que la única historia era la Argentina, y tenían un bagaje cultural mucho más grande. Digo, en cuanto a cantidad de años, no porque fuera mejor o peor. Pero bueno, espero que se haya entendido por dónde iba y por qué trabajar esto, ¿no? No es para hacer un debate, ni mucho menos, pero sí para poder repensarlo, para poder trabajar sobre migraciones, y sobre todo cuando estemos trabajando con el tema de refugiados en alguno de los conflictos. Cuando empecemos a ver conflictos, vamos a ver mucho de este tema de los refugiados, entonces la idea era como hacer como un pantallazo en esta primera parte del marco teórico. ¿Mm? ¿Preguntas? No. Bueno. No. Espero no haberlos aburrido, por ahí no era esa la idea, sino un poco empezar a pensar de otro lugar, ¿sí? No porque tenga yo la verdad, no estoy planteando esto, sino pensando desde estos lugares de migración, inmigración, digo. Yo creo que está bueno ahora pensándolo también así de esta manera y teniendo en cuenta un poco las migraciones que suceden dentro de nuestro territorio con los países fronterizos, aplicarlo dentro de la escuela, porque no me acuerdo quién fue que lo dijo, que ya no sea tanto por ahí que vengan desde Europa para acá, como se daba antes con los abuelos de Ariel y de Valeria, sino que ahora hay muchos de Bolivia y de Paraguay, hay muchos chicos que tienen a sus abuelos y que nosotros cuando damos, o por lo menos cuando a mí me dieron inmigrantes dentro de la historia, fue solamente inmigrantes europeos, como que no se cuentan los que vinieron desde los países fronterizos. Y creo que si nosotros ahora vamos a dar clases teniendo en cuenta un montón de esto que estamos viendo ahora, estaría bueno que nosotros también nos pongamos en el lugar de estos chicos que tienen familia inmigrante que viene desde los países que están acá cerca y poder también darles un poco de panorama histórico sobre lo que sucedía y cómo desde antes, que no solamente es ahora que ellos llegan y que obviamente tratan de construir un hogar. Sí, me parece bien porque tiene que ver con eso. Como nosotros podemos hablar es cierto, es lo mismo que en los textos de primaria la mayoría de los indios que aparecen como importantes americanos son aztecas, mayas e incas. El resto de los indios no aparecen como importantes. Piensen en su escuela primaria, o si tienen hijos que están en la escuela primaria, hay que marcar aztecas, mayas e incas. Y todo lo que tiene con aborígenes argentinos, no tenían esa cultura. Entonces, hay como un tema de considerar indios para decirlo de alguna manera, ¿no? Hay indios de primera e indios de segunda, miren qué barbaridad estoy diciendo. Pero digo, algunos son indios que son mejores indios que los otros, ¿no? Y esto permitió el tema de el asesinato de la Patagonia, los problemas que hay con los mapuches, digo, porque no hay una idea de un estatus de ciudadanía sobre los grupos indígenas. En líneas generales porque no tienen documento, o cuando tienen documentos para votar.
Entonces, según quien quiera, le da el documento para votar. Pero insisto en esto. No hay límite, frontera con la nación. Cuando hoy Ernesto preguntaba, por ejemplo, la nación mapuche no es ni argentina ni chilena. Muchos viven de una economía transhumante. Entonces, según dónde va a pastar el ganado, ¿sí? Y según el clima, no es lo mismo en la Patagonia, el clima en el Pacífico que en el Atlántico, y las montañas no son tan altas, o sea, los Andes del sur, la última porción por los vientos es mucho más baja que los Andes en Mendoza, entonces hace que sea fácil de ser pasado de un lado a otro, y tienen ganado transhumante, un día comen de un lado su ganado y otro día comen de otro lado. Digo, y esto hace que ¿qué ciudadanía tiene? Mapuche. ¿Sí? Ahora, es un problema, porque con esta ciudadanía mapuche, si no tienen documentos, tampoco tienen un Estado que los proteja. O sea, para acceder, por ejemplo, a la salud, no tienen documentos. Para poder trabajar en otra cosa. O sea, muchos se inscriben, o los inscriben después, cuando son más grandes, cuando quieren ir a la escuela. Vieron que en la escuela se nos pide un documento, o por lo menos una partida de nacimiento. Y para terminar la escuela necesitamos la secundaria un documento para hacer el título, ¿no? Si no, no me pueden hacer el certificado analítico si no tiene un documento. Bueno, esto no lo tienen. ¿No? Hay una serie, entonces ahí es cuando se tramitan documentos, y algunos lo tramitarán de un lado y otros lo tramitarán del otro. Pero en líneas generales son mapuches. Bueno, a mí me gustó poder trabajar esto con ustedes, de poder charlarlo. Digo, a mí por ahí a algunos no le gustó, pero digo, a mí me gustó la posibilidad de conversar algunas otras cosas, que por ahí en las clases es como más normal en una clase en el aula. Acá en estas clases virtuales es como que somos, o yo me siento como profe, tratando de ser lo más explícito, más académico, con más textos, digo, y por ahí, repensándolo, me parece importante que podamos también pensar y pensarse ustedes como futuros docentes frente a estos temas. Bien, ¿preguntas? Ninguna, profe. Bueno. La grabación se ha detenido. Voy a tomarles lista, y la idea, por lo que me pasaron por ahí, yo no sé si ustedes vieron, teóricamente creo que puedo entregar notas del primer cuatrimestre creo que hasta el 2 de agosto el 2 de agosto es el último día que puedo entregar yo, porque ya ahí empieza el segundo cuatrimestre más allá de los exámenes. Así que posiblemente la semana que viene charlemos de algún trabajo para que puedan entregar, ¿sí? Con plazo hasta el 28 de julio, digo, que me dé tiempo a mí de corregirlo para poder pasar las notas. ¿Sí? No les voy a poner una fecha, no debo hacer esto que estoy diciendo, por eso vos por la duda, Alexis, borralo, si paraste la grabación.